Shalom, shalom. Bueno, pues en esta meditación de esta mañana estamos en Crónicas de los Apóstoles, Perec 2, y meditaremos en el verso 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y obras milagrosas eran hechas por los apóstoles. Todos los judíos que aceptaban que Yeshua era el Mashiach estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían propiedades y bienes y distribuían entre todos a cada cual según su necesidad particular. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, compartían los alimentos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor por todo el pueblo, mientras que Adonai aumentaba cada día el número de los que iban siendo añadidos. Bueno, pues nos habla precisamente esta sección del Brit Hadashah. Nos habla de una situación muy interesante, y esto es precisamente lo que ocurrió después de que el Ruach HaKodesh había descendido y fue tan importante y reconocido en Jerusalén por todo esto, de tal manera que, como ya nos narró, 3,000 personas habían recibido con agrado el conocimiento y el entendimiento de que Yeshua era el Mesías. Esto es algo interesante y tenemos que entenderlo. Miren, los judíos no estaban dejando el judaísmo para volverse a Yeshua, y eso debe de ser claro. Tampoco se estaban convirtiendo al Dios Altísimo, porque ellos eran creyentes en el Dios Altísimo. Ellos creían Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Entonces ellos no se estaban convirtiendo al Dios Altísimo, estaban reconociendo que Hashem había enviado a su ungido. Y consecuentemente, al aceptar, al creer que Yeshua era el Mesías, se les hacía participantes de la promesa y de las promesas dadas a los padres y consecuentemente expresadas por los profetas. Esto es bien importante que nosotros lo entendamos, porque eso es algo que no se entendió y que nuestros amigos los cristianos cometieron el gran error de malinterpretar las Escrituras y asumir que ahora había un gran evento, y ahora dicen y enseñan todavía que se iniciaba la época de la gracia y que consecuentemente ahora no habría de cumplir los mandamientos, ahora solamente habría que recibir a Jesús en el corazón y todos los pecados eran perdonados, cosa que contradicen las Escrituras. No el hecho de que en Yeshua tengamos el perdón de los pecados, no, sino que no está la correcta enseñanza, instrucción en el corazón de la persona. Por lo tanto, entonces enfatizamos que no es que los judíos estaban volviendo a Dios o estaban haciendo un cambio o estaban dejando su religión y ahora se iban a volver cristianos, no, de ninguna manera, sino estaban asumiendo que la promesa hecha a los padres y por medio de los profetas, enfatizado y afirmado al pueblo, ahora se estaba dando. Y de ahí entonces la expresión del pueblo cuando decía, ¿qué haremos? Cuando se dieron cuenta de que verdaderamente Yeshua era el Mesías, demostrando por las Escrituras que él lo era, enfatizado por su muerte, por su sepultura y su resurrección, y que testigos habría y hay de tal manera en ese momento histórico que daban testimonio de que verdaderamente Yeshua había resucitado de los muertos. Entonces, en ese contexto le dicen a Kefa, ¿qué haremos? Y dice, haced teshuvá, arrepentíos y todos vuestros pecados serán perdonados, porque el medio para el arrepentimiento
para recibir la bendición y el perdón de pecados es el arrepentimiento y el vidú y la confesión de los mismos. Y entonces en ese mismo contexto nosotros entendemos entonces que dice Kefa precisamente acerca de todas estas situaciones tan extraordinarias, dice que hubo un cambio extraordinario en la revelación que nos da en estos pasuquín. Nos dicen que precisamente que entonces todos los judíos que aceptaban que Yeshua era el Mashiach, eso es lo que aceptaron, estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían propiedades, bienes y distribuían entre ellos a cada uno según la necesidad particular y perseveraron unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, compartían los alimentos con alegría y sencillez de corazón. No era una doctrina política, ahora ya vamos a hacer una sociedad común, no, sino o popular, no, sino acá, ¿qué es lo que estaba pasando? Habían aceptado que Yeshua era el Mesías y las escrituras, ¿qué decían? Decían y expresaban y entendía la gente que Yeshua habría de volver. ¿Qué es lo que estaba sucediendo aquí? Estaban esperando que Yeshua volviera y por eso estaban juntos, no dejaban de reunirse, estaban en el templo, iban acá, iban allá, incluso la gente que tenía dinero vendía sus propiedades para darlos y para tener los recursos en común para alimentarse, para vivir y solventar las necesidades de toda la comunidad, en este caso netzarita, que había aceptado que Yeshua era el Mesías. Ahora, ¿cuál triste realidad? Que pasó un año, pasaron 2, pasaron 3, ¿y qué crees? No aparecía Yeshua. Pasaron 2000 años hasta el día de hoy y todavía Maestro todavía no ha sido revelado por la voluntad del Eterno. Ciertamente, incluso le preguntaron los discípulos de Yeshua, le preguntaron: ¿y cuándo va a ser tu regreso? ¿Cuándo va a ser tu revelación? Y Yeshua les dijo: no les toca. No les toca saber los tiempos ni las sazones, solamente Hashem lo sabe. Pero ellos estaban tan emocionados que dijeron: va a ser mañana, pasado, en un mes, en 2 meses. Y pasaron no los meses ni los días, pasaron los años y 2000 años y todavía la revelación de Mashiach no se hace patente. Y sin embargo, cada día todo el pueblo de Israel, todos los que hemos creído en Yeshua, esperamos con ansia esa aparición, esa revelación tan extraordinaria de nuestro Santo Maestro. Pero ciertamente hay factores que se han ido mirando y el Eterno nos ha dado. El Talmud nos enseña que varias cosas al respecto de la revelación de Mashiach, y entre ellos está que si todo y Cajal Israel, escúchelo bien, que si todo Cajal Israel cumpliera completa y absolutamente con el Shabbat, Hashem enviaría a Yeshua. Si todo Cajal Israel cumpliera con el Shabbat. Qué sencillo. Pero del dicho al hecho. Eso nos habla de que hay mucho en el trecho. Mucho en el trecho. Muchos han dicho que esto es importante, que si nosotros nos abocáramos a cumplir los mandamientos que nos los corresponden a cada uno en particular en Cajal Israel, Hashem traería y haría relevante y revelaría nuevamente a Mashiach, y entonces vendría y reinaría con su pueblo Israel. También eso, pero pues ni una ni la otra. Y entonces aquí
desde la perspectiva de los nombres del Eterno, sea Elohim o Elohim, sea desde la perspectiva de El Shaddai, o sea desde la perspectiva de Yud, Kei, Vav, Kei, nosotros entendemos que el Eterno a través de sus nombres nos revela algo muy importante, pero si es desde la perspectiva de Elohim, de la revelación estricta del Eterno, no podríamos aspirar a la revelación nuevamente de Mashiach, o sea, el advenimiento de Mashiach. Pero sin embargo, por el nombre de la Gesed, que es Yud, Kei, Vav, Kei, que es la revelación del nombre de la bondad, la misericordia, la Rajamín de Hashem, podría darse. Esto implica, por lo tanto, que así como el pueblo de Israel fue sacado, recuerden cuando le pregunta, ahora próximamente estaremos estudiando eso, le pregunta a Moshe Rabbeinu a nuestro Elohim, y le pregunta, bueno, y cuando me pregunten ¿cuál es el nombre de Dios? ¿Se acuerdan? Entonces el Eterno se revela con el nombre que es la raíz de todos sus nombres. Yo soy el que soy. Esto es interesante meditarlo porque en el libro de Shemot, Nombres, no solamente inicia con los nombres de los hijos de Jacob que salieron de Egipto, sino también revela los nombres de Hashem, y por eso es llamado este Sefer Shemot. Pero retornando a lo que estábamos comentando, diremos pues que si el Mesías ha de venir y vendrá por la bondad y la misericordia de Hashem, definitivamente. Y así es que nosotros, por ese lado, tenemos entonces que entender que nos tenemos que esforzar, porque al final del día es nuestra responsabilidad, 1, guardar el Shabbat, y 2, guardar los mandamientos que nos correspondan. Y mientras el Eterno decide enviar y revelar nuevamente a Mashiach, nosotros somos responsables por volver, o más bien por el bien de este mundo, a través de guardar los mandamientos y el Shabbat, las fiestas y todo aquello que el Eterno nos ha dado, es una manera de que el mundo pueda permanecer. Así que es nuestra responsabilidad como Cajal Israel, no solamente porque para que el Eterno nos perdone, o como dicen los cristianos, para que me vaya al cielo, no, porque ni vamos a ir allá, sino la responsabilidad mayor que tiene Cajal Israel es para traer la luz y para unir y construir lo que se ha destruido a través del pecado. Y es ahora a través del cumplimiento de los mandamientos del Eterno que Cajal Israel tiene la responsabilidad de la subsistencia de este mundo. Por eso es tan importante que guardemos los mandamientos. Así que, mis amados, levantemos las manos, fortalezcámonos en el Eterno y echémosles ganas, porque tenemos mucho que hacer en este mundo. Amén. Bueno, shalom, shalom, que el Eterno les dé un magnífico día.